Una vez más estamos aquí transmitiendo a Dios gracias desde Fullerton, California. Soy el pastor Milton López. Es un honor, es un gusto siempre poder compartir la palabra con cada uno de ustedes, poder llegar a sus corazones. Les doy las gracias por permitirme llegar hasta ustedes, hermanos. Cada mañana estamos siempre con el deseo de traer una palabra, traer una bendición. Dios es bueno, hermano, y estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo. Dios es maravilloso y lo único que queremos es agradarle. No sé si me escucha, no me escucha. Vamos a ver, gloria a Dios. ¿Me escuchan? Creo que sí me escuchan, espero que sí. Si no me lo comenta, si no me lo aporta, por favor. En realidad, cada día, hermanos, que Dios nos da, tenemos la oportunidad nosotros de poder glorificar su nombre. Tenemos la oportunidad de poder venir ante su presencia, hermanos, y poder juntos entrar a esta dimensión, si lo podemos llamar así, de poder compartir su palabra, pero también de poder leerla, meditarla, de poder irnos en ese tren, ¿verdad?, que nos conduce por el Nuevo Testamento, por el Antiguo Testamento. Hermanos, es algo maravilloso poder, hermanos, cada día sentirnos motivados, sentirnos, hermanos, con todo ese deseo rico que solo Dios puede poner en nuestro corazón de compartir la palabra de Dios. Quiero expresar mi gratitud a Dios por este privilegio tan grande que nos da de poder estar aquí compartiendo con ustedes, hermanos. Ya llevamos casi 3 años compartiendo la palabra de día, de noche, y poder así, hermanos, en todo momento glorificar a Dios. Hoy quiero continuar, hermanos, con el tema de ayer, un tema muy exquisito en realidad, donde hablábamos de la importancia de juntos poder, hermanos, entrar a ese pensamiento de Segunda de Corintios capítulo 6, y leo una vez más para ustedes del 11 en adelante. Nuestra boca está abierta a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón es ensanchado. No estáis estrechos entre nosotros, mas estáis estrechos en vuestras propias entrañas. Wow. Pues para corresponder al propio modo como hijos os hablo. Ensanchaos también vosotros. No os juntéis un yugo con los infieles. Porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? Escuche, qué detalle. ¿Qué compañía tiene la injusticia con la justicia? Obviamente no tienen ninguna compañía, no tienen nada que ver lo uno con el otro, hermanos. Pero si bien es cierto, nosotros debemos en todo momento entender que no tiene nada que ver un fiel con un infiel, no tiene nada que ver la injusticia con la justicia. Son dos cosas opuestas, dos cosas que chocan, dos polos opuestos, hermano. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? En realidad comunión no, lo único que mientras no haya luz hay tinieblas, y eso habla a nuestro corazón, a nuestra vida. Debemos de permitir siempre que Dios ilumine nuestro corazón, para que desde nuestro corazón nosotros también podamos iluminar a las personas que nos rodean. Lo decía ayer, lo vuelvo a repetir. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el infiel con él? ¿Qué parte el fiel con el infiel? No tiene nada que ver. Entonces, en una pareja, por ejemplo, tienen que ser ambos fieles. En una comunión con Dios, de Dios con la iglesia, o de la iglesia con Dios,
Ambos tenemos que ser fieles. Ya Dios es fiel, pero nosotros no. Y ahí es donde nosotros debemos de trabajar de tal manera, hermanos, de que debemos de ser como Él es. Debemos de anhelar lo que Él anhela. Debemos, hermanos, de soñar. Debemos de encaminar nuestra vida a esa verdad. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Yo lo creo con todo mi corazón. La Biblia lo testifica. Dios es fiel. Por lo cual dice, el 16, y qué concierto el templo de Dios con los ídolos. Mire, habla de concierto, a lo menos en esta traducción, o qué afinidad tiene, o qué concierto el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, por lo cual salid de en medio de ellos. ¿De quién? De en medio de los infieles. Apartaos, dice el Señor. ¿De quiénes? De en medio de los que andan en tinieblas, o de en medio de las tinieblas, no de los que andan de las tinieblas, o de la idolatría. Marca puntos que Dios quiere que nosotros meditemos en esta mañana. Y también dice el 17, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Bueno, hermanos, el Señor añada bendición a su palabra. La pregunta que hacía ayer y la extiendo para el día de hoy, ¿qué tiene que ver o qué significa salir de en medio de ellos en 2 de Corintios? ¿A qué se estará refiriendo Dios aquí en sí? Para justificar, mire, pensemos esto. Tú y yo, procediendo a 2 Corintios 6, 17, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Con frecuencia nosotros aplicamos esto. Fíjense, aplicamos esto a un creyente que se casa con un incrédulo, un hombre o mujer, donde hay un yugo desigual. Y ahí pensamos, sí, se casó un cristiano con una católica, un cristiano con una mormona, un cristiano con cualquier de otra religión. Y a eso le llamamos un yugo desigual. Y de hecho lo es, pero es más profundo de eso, porque ¿qué pasa cuando nosotros estamos siendo cristianos, pero tenemos dos polos opuestos, dos vidas diferentes, donde deberíamos de ser de un mismo sentir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que más pensamos, aunque tiene una aplicación mucho más amplia, más profunda, porque en el contexto de la iglesia de Corintio, al parecer, tenía que ver con la participación en la idolatría. Es algo que Dios abomina, detesta, la idolatría de su pueblo. Hablemos de idolatría, literalmente ídolos, mudos, sordos, ¿verdad? Pero también de la idolatría al hombre, o todo tipo de idolatría. Todo tipo, hermano, de exaltación desmesurada al hombre. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria de Dios es de Dios, y nosotros debemos de estar conscientes que eso es lo que Dios quiere que hagamos. Darle a Él toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra en todo momento. Para justificar la prohibición a unirse en yugo con no creyentes, Pablo, fíjese, formula una serie de preguntas retóricas de contraste, y la respuesta que nosotros podemos encontrar en cada una de ellas, veámoslo juntos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? 2 Corintios 6:14. ¿Qué comunión, compañerismo, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia o qué tiene que ver Cristo, en qué encaja Cristo con Belial o el diablo mismo? ¿O qué parte
qué parte el creyente tiene que ver con el incrédulo. Fíjese. Y de acuerdo o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos. Mire, en estos del 14 al 16 hace estas preguntas que bien podemos nosotros meditar en ellas. Que bien podemos nosotros, Pastor Henry, darnos cuenta cómo está nuestra comunión con Dios. ¿Cómo está? Porque esta última pregunta llega específicamente al meollo del problema, llega al punto, llega a la llaga, llega a tocar una sensibilidad religiosa. Si no hay comunión entre el templo de Dios y los ídolos, entonces el cristiano no debe tener nada que ver con la adoración a los ídolos. Punto, ¿verdad? Ni tocarlos, ni tenerlos. Usted se da cuenta y se recuerda que al principio de la iglesia, cuando todo comenzó con un avivamiento fuerte del Espíritu Santo, dice que quemaban sus ídolos, quemaban todos los libros. Y nosotros hemos dejado, hermanos, de actuar en el sentir del Espíritu Santo por habernos vuelto religiosos hasta el día de hoy. Muchas veces lo que menos se mueve en una iglesia, hermano, o lo que menos se mueve y lo que más se debería de mover es el Espíritu Santo en el corazón. El Espíritu Santo en todo lo que hacemos, en la manera que nosotros adoramos a Dios. Nos hemos vuelto más en comunión con las tinieblas, más en comunión con el mundo, más en comunión con la injusticia, más en comunión tinieblas y es más profundo con Belial, que fue el que incitó al pueblo de Israel saliendo de Egipto a formar un becerro de oro para ser adorado, creyendo el pueblo de Dios que con eso estaban adorando a Dios, agradando a Dios. De hecho, no conocían a Dios, aunque bebían, comían día con día desde que salieron, bendecidos por Dios, como hoy nosotros. Entonces, en estas preguntas, no hay comunión entre el pueblo de Dios y los ídolos. Entonces el cristiano, le repito, no debe tener nada que ver con la adoración a los mismos. ¿Por qué? Porque somos el templo del Dios viviente, según lo que dice 2 Corintios 6:16. Luego, para apoyar aún más la idea de que los cristianos son el templo de Dios, Pablo cita Levítico capítulo 26, versículo 12. El que también alude Jeremías, o lo concuerda Jeremías 32:38 y Ezequiel 37:27. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Habitaré, que es lo que Dios quiere, y andaré entre ellos. Imagínense que Dios quiere andar en medio del servicio, del culto, de la adoración, de la reunión de los santos, en el templo o en la iglesia o donde nosotros vivimos o donde nosotros nos congregamos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios quiere llamarnos su pueblo y nosotros podemos llamarnos su iglesia, pero si nuestra manera de tener comunión con Dios, hermano, no tiene nada que ver con la justicia, con la luz, con Cristo o con la fe, entonces nosotros estamos equivocadamente creyendo que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que somos la iglesia de Cristo. Debemos entonces cuestionar. Si la palabra nos cuestiona, es para que nosotros nos cuestionemos. ¿Por qué? Porque el templo de Dios es donde Dios mora. Escucha esto, grábate esto, huélale pluma. El templo de Dios, según Corintios, 2 Corintios 6:16,
es donde Dios mora. Por eso ya no mora en edificios hechos de mano de hombre, algo que haya fabricado. No hay nada que podamos fabricar que Dios no le encuentre falla o pecado, porque nosotros somos pecadores, tenemos un cuerpo de bajeza. Y si algo Dios, hermano, quiere, es que nosotros nos limpiemos más, es que nuestro cuerpo lo santifiquemos, que nuestro cuerpo ya lavado con la sangre de Cristo, que no va a heredar, escucha esto, no, carne ni sangre no va a heredar el reino de Dios. Pero mientras estemos aquí y el Espíritu Santo, me refiero en este mundo, en esta vida, en este cuerpo, el Espíritu Santo morando en nosotros, que es Dios con nosotros en nuestro corazón, debemos de santificar el cuerpo. Y santificar el cuerpo no necesariamente quiere decir que nos latiguemos, que nos crucifiquemos, hermano, que hagamos penitencias, que recemos 10, 15, 20, 30, 40 rosarios o hagamos repetidas oraciones aprendidas. No. Debemos, hermano, entender que Dios dice que Dios mora en el templo y dice que morará entre su pueblo, convirtiéndolo en el templo de Dios. Puesto que los creyentes, hermanos amados, el día de hoy son de hecho el templo de Dios, Pablo concluye o añade: salid de ellos y apartaos. ¿De quiénes? De los que no creen. ¿De quiénes? De los que no andan en luz. ¿Qué es no andar en luz? ¿Qué es no ser sincero? ¿Qué es no ser fiel? ¿Qué es no idolatrar? ¿Verdad? Entonces Dios quiere que nosotros salgamos de en medio de ellos. ¿Por qué? Porque somos su templo. ¿Por qué? Porque se supone que los cristianos deben separarse de la adoración de ídolos, cualquiera que el ídolo sea. Puede que sea un ídolo mudo o puede que sea un ídolo que habla. Porque nosotros igual, ¿verdad? Tendemos a pensar de que el ídolo es la estatua. San Caralampio, ahí en la pared, allí en el templo, y no necesariamente. Nosotros los cristianos debemos de entender eso, que no nos sacó Dios de la oscuridad, del paganismo. No nos sacó Dios de una religión para caer a otra religión. Dios no quiere que nosotros nos vaya mal, quiere llevarnos de bendición en bendición. No hizo Dios una obra de salvación, de liberación, para que nosotros regresemos. Si somos humanos, si somos gente que nos dieron 5 sentidos, ¿por qué nos vamos a volver a ensuciar? No hablo de que todos los días nos ensuciamos al salir a trabajar, obviamente es parte de la vida, se baña uno. Pero me refiero con los pecados, me refiero con la fe, me refiero con la manera de ver a Dios, de tener en comunión con Dios. Si Dios dijo, yo soy la verdad, pero también es el camino a seguir para tener una comunión. No podemos tener comunión con Dios a través de un ídolo. Pastor, ore por mí. ¿Y usted por qué no ora por usted? Claro que para eso también hay un pastor y van a haber momentos en que el pastor tiene que instruir. Pero si el pastor quiere hacer su función de pastor, debemos de entender que debemos de enseñarle al pueblo a orar, a tener comunión. Si alguien debe de dar el ejemplo de lo espiritual, debería de ser el pastor. Para eso son dejados, puestos para eso, para edificar a la iglesia. Ahora, el concepto de separación
se convirtió en una de las principales enseñanzas del cristianismo fundamentalista acá en los Estados Unidos. Hablo del siglo XX, porque hubo un gran enfoque en salir de estar separados del mundo de muchas maneras, algunas de las cuales, hermanos amados, estaban justificadas por las Escrituras, pero no todas, y a eso voy, porque a muchos cristianos se les enseñaba que debían separarse de todo lo que pareciera o lo que se hacía, entre comillas, el mundo. Se prohibía ir al cine hasta el día de hoy. El pastor Henry no me lo dejará mencionar, no me lo dejará mentir. O sea, eso es verdad. A veces creemos que nos vamos a contaminar y creemos que es un acto de conciencia. Yo no entro ahí, y que con no ir nos estamos apartando del mundo, porque así nos enseñaron. Así se fundó Estados Unidos. No ir al cine, no ir a la playa y hacer muchas otras cosas que se prohibieron, que la Biblia no especifica, pero que nosotros entendimos, o nuestro concepto de separación del mundo. Y ese concepto mal utilizado, escucha esto, hizo que el mundo tomara control del mundo. Y si algo es la luz del mundo, es la iglesia. Debe de ser la iglesia. Debemos de ser la sal de la tierra. ¿Con qué? Con nuestra manera de vivir en el mundo, pero no, hermano, como monjes. No, hermano, haciendo una colonia de cristianos e irnos a vivir a las montañas porque el mundo está contaminado. Bueno, Cristo vino a Jerusalén, una ciudad contaminada. Anduvo, hermano, caminando en una ciudad llena de religiosidad. Pero aún así no se contaminó porque vivió su comunión con Dios en una manera guiada por el Espíritu Santo. Habló con la mujer samaritana, habló con el gadareno, pero hablar con una mujer era ya un pecado de por sí. Hizo milagros el día del sábado e interpretó que Él es mayor que el sábado, que el sábado fue creado específicamente para contemplar lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho, y que nosotros aprendamos a confiar en Él en el día de reposo, a meditar en Él y a ver qué es lo que Dios hace. Jesús vino e interpreta eso de una manera diferente, ya no de una manera religiosa. Por supuesto que a los fariseos les ardía, les comía, crujían los dientes al ver a Jesús por primera vez en la historia de los judíos, ver abiertamente ahora al Hijo de Dios, que se llamaba Hijo de Dios, que decía ser mayor que David, mayor que Abraham, mayor que Jacob, mayor que... Oiga, Jesús, Él con su boca, con sus palabras, dijo que era mayor que Salomón. Y dígame usted si no. Claro que sí. Todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Señor. Pero eso no quiere decir que vamos a matar en el nombre del Señor. Porque, ¿qué nos está pidiendo Dios aquí? Que salgamos de las tinieblas. ¿Ha pensado usted alguna vez, hermano, que en las tinieblas se han metido a la iglesia? ¿Ha pensado usted alguna vez, hermano o hermana, pastor, siervo, sierva, que hay mucho de idolatría en las iglesias que tiene que ver con el mundo? ¿No se ha puesto a meditar en eso? ¿Qué querrá hacer Dios con nosotros? Santificarnos más, limpiarnos más. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en el mundo. No religiosamente, guiados por su Espíritu. La amonestación bíblica aquí en 2 de Corintios, si usted lo piensa conmigo, 2 de Corintios 6:17,
Pablo quiere que los creyentes se mantengan separados de la adoración a los ídolos. Implícitamente lo apunta. Fuera de las tinieblas, fuera de la adoración. Y por eso hace la comparación que tiene que ver Cristo con Belial. ¿Por qué está Belial metido en una iglesia? ¿Por qué hay ídolos en una iglesia? ¿Por qué no hemos entendido que el diablo quiere que le adoremos? ¿Y dónde es donde hay adoración a Dios? En las iglesias. Entonces, ¿dónde se quiere meter? En las iglesias. Pero como pecar de eso, tal vez hasta para muchos es un sacrilegio que hace el hermano Milton, señalar cosas que se hacen que no se deben de hacer. Y yo estaba pensando, a veces se le atribuye a uno que quiere predicar la verdad sacada de la palabra de Dios. Pero como uno está señalando lo que está mal, se le culpa más al predicador que a los mismos que están haciendo la maldad. Porque la manera de pensar es, hermano Milton, eso no se tiene que mencionar. Usted no tiene que decir nada de eso. Hay que Dios se encargue. Juan el Bautista no fue así. Aunque murió decapitado, pero cada quien va a tener la consecuencia. Como a cada quien Dios nos va a pedir y nos va a demandar que hablemos con amor, con misericordia, pero con verdad de Dios. Jesús fue más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, siendo grande, le dijo a aquel que la mujer que tenía no era su mujer, porque estaba teniendo la mujer de su hermano. Fíjese, por supuesto que como era un líder, lo mandó a decapitar. Pero Jesús es mayor que eso. Alguien tiene que decir lo que está mal y no es función de Dios. Él ya lo dijo. Está aquí. ¿Hasta cuándo vamos a llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno? Y a tratar la manera de cubrir el sol con un dedo. Tampoco es irnos a la tangente de predicar como que estamos en tinieblas, con odio, con rencor, con envidia, con ira contra el hermano fulano, sutano y mengano. Ayer platicaba con alguien y me dijo, no. Profetas, todos son payasos. ¿En serio? Le digo yo, pues yo sé que hay profetas de Dios ahora. No, el último profeta fue Jesús. El último apóstol fue de los 12. Entonces, queremos tapar el sol con un dedo, arreglar la verdad a nuestra conveniencia, interpretar la palabra. La separación que Dios quiere que hagamos es la dependencia de Dios completa. Que todo lo que hagamos, Milton López, el pastor Milton López, vistiendo una camisa de cuello, igual que como si estuviera vistiendo una playera, informal o casual. Que la misma apariencia, por así decir, Milton López con una corbata, como que sí, solo está usando una playera. Porque no estamos idolatrando al hombre ni la imagen del hombre. Oh, hermano Milton, usted viene a visitarme, no puede predicar en un pants, porque esta es una iglesia. Sí, pero dejé mi mochila en el carro y no tengo pantalón. Pues tiene que ir a comprar una si quiere predicar. Porque hay que guardar una apariencia, porque la cultura, decimos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Que tengo que tener corbata todo el tiempo? No necesariamente nos dice eso. Nos gusta aparentar. Nos gusta vernos bien delante de los hombres. La amonestación aquí es, hermano,
Que los creyentes se mantengan separados de la adoración a los ídolos en todas las formas. Que en ningún momento pide una completa separación de los idólatras paganos. Porque si no, ¿cómo los vamos a evangelizar? Los idólatras paganos son personas, hermanos nuestros, familia nuestra. ¿Cuántas veces no he oído yo? No le hable a los hermanos, a esas personas que son católicos. ¡Wow! Y Jesús, fariseos, saduceos, macadeos, lo que fuera, Jesús les predicaba la palabra de Dios, musulmanes o no musulmanes. Hasta los que eran discípulos de Juan el Bautista, a todos les predicaba. Samaritanos. Qué tremendo. Gadarenos, llenos de demonios, infectados de demonios, mujeres prostitutas, mujeres endemoniadas, mujeres religiosas. La Biblia no nos está pidiendo que le dejemos de hablar a un hermano que anda mal, aunque nos dice que no nos juntemos o que no comamos o que no nos pongamos la vestidura de aquel que dice que está bien, pero que anda mal. Todos andamos mal, por si no lo sabía, hermanos amados. Pero andamos buscando mejorar y ya no ser el mismo. Andamos buscando salir de ahí, que es lo que el Espíritu Santo nos quiere guiar a que nosotros, hermanos, busquemos con todo nuestro corazón. Porque aquí Pablo no le está diciendo, no le hablen a los idólatras paganos, a quienes deberían intentar ganar para Cristo. Por supuesto, a ellos tenemos que intentar ganar. Sino, ¿a quiénes les vamos a hablar? ¿A los que ya son cristianos? Pablo aclara el tema de la separación en 1 Corintios 5, 9 al 11. Os he escrito por carta, no os juntéis con los fornicarios. Escuche, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, oiga eso, fuera, número 1, fornicario, número 2, avaro, número 3, idólatra, número 4, maldiciente, número 5, borracho, número 6, ladrón, y con el tal, dice la Biblia, no comáis. Vuélele pluma. Está hablando a los que están metidos en la iglesia, y lo voy a repetir, y a muchos no les gusta que yo diga esto. No estoy diciendo nombre, estoy hablando la verdad. Tenemos que hablar la verdad. 1 Corintios 5, del 9 al 11, por favor, en el nombre de Jesús, léalo. No le dice, porque de todo esto también hay en el mundo. Pero de todo esto que hay en el mundo también hay en la iglesia. Y Pablo no nos está enseñando a que no le hablemos a los del mundo, a los que no se les ha predicado Cristo, que sean avaros, que sean, aquí lo dice, le voy a mencionar la lista una vez más: fornicarios de este mundo, avaros, ladrones, idólatras. ¿Usted sabe que en las iglesias hay idólatras? Pues en tal caso, dice, sería necesario salir del mundo, pero estamos en este mundo. Más bien, escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, que esté metido en la iglesia, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Ladrones en la iglesia. Sí hay, hermano. Con el tal ni comáis. Si el Señor quiere que su pueblo salga de en medio de ellos y se separe, eso significa primero
que deberíamos estar separados de participar en el pecado. En segundo lugar, debemos estar separados de los creyentes que profesan vivir en pecado, porque hay gente que lo dice literalmente hoy en día. Profesan vivir en pecado. Además, los cristianos están llamados a no involucrarse en relaciones difíciles con los incrédulos, lo cual obviamente los llevaría a comprometerse y por lo tanto hacer yugo con un incrédulo dentro de una iglesia. ¿Cuántos no se han metido a una iglesia a sacar a una hermana? A promiscuirse dentro de la iglesia. ¿Cuánto no ha pasado? Si no, mire cuáles son los escándalos y por qué hay algunos en la cárcel ya, detenidos por molestar niños. ¿Cuántos matrimonios no se han deshecho dentro de una iglesia? ¿Usted cree que eso lo podemos seguir tapando? No, la Biblia nos sigue hablando de eso y nos sigue instando que salgamos de en medio de ellos. Todas las iglesias no son perfectas. Bendito Dios por aquellas, hermanos, donde hay una santidad, hay una presencia, hay una búsqueda. Pero ¿sabe dónde hay santidad? Donde hay arrepentimiento. Porque donde hay arrepentimiento hay perdón, y porque donde hay perdón está la sangre de Cristo. Hermano, este tema es muy exquisito y más profundo que es. Dios quiere que salgamos. Yo quiero terminar solo para decirle una parte de la comunión. ¿Qué tiene que ver en los cristianos la comunión de Cristo o Belial? Porque la etimología de Belial, hermanos amados, esta palabra la encontramos en Proverbios 6:12, 16:27, 19:28. ¿Y sabe qué quiere decir o qué significa? Indigno, inútil, malo, perverso, depravado, y todavía dice, etcétera. Eso es Belial. Aparte, que hay todavía muchos más significados, porque Belial es una palabra hebrea usada para caracterizar a los malvados o inútiles. ¿Será que hay malvados entonces en la iglesia? ¿Cristianos malvados? Sí hay, hermano. Hay gente que todavía tiene empresas y les roba a sus empleados. Pero el domingo está en la iglesia, y no está mal que esté en la iglesia. Está mal que no se arrepienta. Fíjese que hay otra interpretación de Belial que me llamó mucho la atención, y es que se entiende como falto de valor, a partir de dos palabras comunes, Beli, y la otra palabra es Yaal, falto de valor. Y esa palabra se le pega a Satanás. No seamos faltos de valor. No seamos malvados. Salgamos de esa actitud. Eso es salir de en medio de ellos. No hacerlo, no creerlo. Tenemos que creer la palabra de Dios. Hermanos amados, que Dios les bendiga. Creo que Dios es claro al decirnos salir de en medio de ellos. No del mundo, estamos en el mundo, sino dentro del grupo de personas que dicen ser hijos de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Padre, en el nombre de Jesús me encomiendo una vez más en tus manos. Bendigo a tu iglesia, a los hermanos y hermanas que nos han escuchado, a los que van a aportar, Señor. Sepáranos tú, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Edifícanos, Señor.
usa tu palabra para edificarnos, Padre. Que aprendamos a no idolatrar bajo ninguna circunstancia al hombre. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Si el Señor lo permite, nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Cuando ya no hay fuerzas, eres la respuesta, luz y esperanza, mi todo eres tú. Pasa la tormenta, agua en el desierto, fuego en el infierno, mi todo eres tú. Cuando ya no hay fuerzas, eres la respuesta. Toda mi confianza reposa en ti. Más que suficiente. Qué hermosa alabanza. Toda mi confianza reposa en ti. Muy buenos días. En el nombre de Jesús les bendigo y les doy la bienvenida en esta mañana fría. Ya estamos entrando en invierno y eso empieza a costarnos hasta levantar en la mañana. Pero bueno, todos los días tenemos que hacer ese esfuerzo independiente del frío, del calor, cómo nos sintamos. Para arrancar con nuestros días, nuestros niños, nuestra familia y sacar adelante todos nuestros quehaceres. Les bendigo, como les decía, y vamos hoy día con un tema con respecto nuevamente a la gracia para seguir con esta saga y nos transporta a conocer el poder de la gracia. Ya cómo se manifiesta ese poder en nosotros. Entonces arrancamos con el estudio y les bendigo en el nombre de Jesús que este estudio sea puesto en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cómo descubrimos el poder de la gracia de Dios? Entonces, sabemos que recibimos la gracia cuando se nos concede un favor, ¿verdad? Hemos estado estudiando eso. Es un favor en forma gratuita, por eso es un favor. No lo merecemos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la gracia, nos referimos a todas las bendiciones que Él nos concede porque le place, ¿ya? Es de su interés darnos la gracia, ¿ya? A Él le place hacerlo, por ende le agrada, ¿ya? Especialmente la salvación y el perdón de nuestros pecados. Amén. Pero Dios en Romanos, vamos a buscarlo acá, en Romanos 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, y en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, en Romanos 5:8 nos habla de esa gracia, nos habla de que murió por nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es la gracia? También lo veíamos, ¿ya? Que es una bendición o un favor generoso de Dios, explicado con otras palabras. Ese favor es para nosotros, ¿ya? Entonces Dios nos ha demostrado su gracia perdonándonos y al tratarnos con su misericordia todos los días, ¿no? La verdad es que Él podría habernos alejado, podría habernos dejado con nuestros pecados y sin perdón ni ninguna salida. Sin embargo, a Él le plazco, o sea, a Él le plació
perdón, a Él le plació. Él simplemente, a Él le place darnos esa gracia. Amén. Entonces, la gracia ha hecho posible esa manifestación que es maravillosa, ya, del amor que Él tiene para nosotros. Entonces, Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir en esa cruz. Y nosotros recibir esa salvación y esa vida eterna. Ninguno de nosotros lo merecía, lo decíamos, pero Dios, siempre hablamos del infinito amor. Yo creo que Dios sabe perfectamente que nosotros, a pesar de decir infinito amor, no sopesamos, no sabemos realmente el gran amor que reposa sobre nosotros por medio de esa gracia. Amén. Y Él decidió concedernos ese regalo. Y tiene el poder de hacerlo. Entonces, vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a entender un poco este maravilloso regalo como concepto. ¿Ya? Entonces, tenemos a Efesios 2, 8 al 9. Somos salvos por gracia. Entonces, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es de el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jactee. Hay otras versiones que dicen para que nadie se gloríe. Amén. Efesios 2, 8, versículo 8 al 9. Amén. Ahí vemos que somos salvos por gracia. Entonces, es por la gracia de Dios que somos salvos. No hay nada que podamos hacer. De hecho, no hay ninguna religiosidad que nos puede como poner una caparazón para decir, bueno, yo me salvo de esta manera y todo lo que yo haga de esto va a sumar para mi salvación. No. Esto lo hizo enviando al Cordero perfecto. Jesús morir en la cruz como nuestro Rey y Señor. Entonces recibimos ese regalo de vida eterna. Amén. Por otro lado, también nos permite acercarnos a Dios. Ya lo vemos en Hebreos 4:16, lo vamos a leer. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Amén. Dios es el único cercano y podemos acudir a Él en todo momento. Entonces, a Él le encanta que nos acerquemos en confianza como un niño cuando necesita algo. Incluso cuando queremos agradecer. A veces hay días en que nos levantamos y decimos, hoy no tengo nada que pedir, solo quiero agradecer. Entonces, es un amor inagotable, inagotable. Y por ende, está feliz de recibirnos cuando nos acercamos como un niño. Y sabemos que Él conoce todas nuestras peticiones, todos nuestros fallos, todos nuestros pecados, todos nuestros problemas. Él nos conoce desde antes que naciéramos, desde el vientre de tu madre. Sin embargo, cuando vamos a Él con humildad, Dios nos perdona, nos restaura, nos da fuerzas para seguir adelante, enfrentar ese día con esa misericordia diaria y esa gracia inconmensurable que solo nos puede regalar Él. También sabemos que la gracia nos transforma, ese es otro poder que tiene la gracia.
En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. De hecho, lo vemos en Tito, capítulo 2, versículo 11 al 12. Dice que Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Amén. O sea que la gracia no solo nos trae salvación, ni el perdón de los pecados, sino que también nos transforma, ¿ya? Y nos enseña a vivir una vida de piedad, la que Él mismo desea para nosotros. Nos da la valentía para rechazar esos pecados, esas tentaciones, para tener voluntad propia, dominio propio, ¿ya? Ese dominio propio que solo viene de la mano del Señor por su voluntad, porque Él siempre va a querer cosas buenas para nosotros, para guiarnos en el camino, para ser buenas personas, para entendernos entre nosotros, amarnos unos a otros y poder darnos ese dominio para comprender al otro y el dominio para vivir nuestras vidas, como lo veíamos ayer, en santidad, en honor, en pulcritud. Amén. Entonces nos enseña a vivir la vida. Mira qué interesante. La gracia también nos enseña a vivir una buena vida. Hay un poder que es innegable de la gracia, que tiene que ver con lo grande que es la gracia, lo que abarca, porque es abundante y es para todos. Amén. Entonces, en Romanos 5 al 15, capítulo 5, versículo 15, amén, leo para ustedes: pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues sí, por la transgresión de un solo hombre murieron todos. ¿Cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Amén. Entonces, el pecado entró al mundo a través de Adán. Y su transgresión fue, digamos, una transgresión de generación en generación, fue una transgresión enorme. Sin embargo, la muerte física, Dios no nos dejó abandonados en ese proceso, sino que ni tampoco dijo, ok, ahora que tienen muerte física, entonces se mueren y quedan nada y ustedes se fuman, se vuelven polvo y hasta luego. No tienen nada más conmigo. Nos separamos y nos apartamos de Él. No, Él no nos dejó abandonados a nuestra suerte, sino que tomó una iniciativa, ¿ya?, que tiene que ver con ese amor tan grande. Entonces, tomó la iniciativa, envió a Jesús a través de Él, ¿ya?, para que nos concediera esa gracia abundante, abundante, y que está al alcance de todos. Amén. Y esto hace ver que Dios anhela que dejemos el pecado, ¿ya? Por eso nos regala tantas herramientas. Y una herramienta importante es la gracia, que contempla muchos poderes por sobre nosotros. Eso es lo interesante de la gracia. Entonces, la verdad es que Él anhela que lo dejemos, nos da las herramientas para poder hacerlo, y
y nos hace volver a Él, ¿ya? Limpios, santos, como Él nos ve. Amén. Entonces, también podemos ver la justificación que tiene la gracia, que es por medio de Cristo. Ese es otro poder que tiene la gracia. En Romanos 3:23, al versículo 24 vamos a leer. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo, Jesús efectuó. Amén. Entonces, pues nosotros mismos no merecemos ni podemos hacer nada para justificarnos frente a Dios, porque todos hemos pecado. Ninguno de nosotros está sin culpa. Y deberíamos pagar por todo el mal que hemos hecho. Pero Dios en su gracia decidió guiarse por el gran amor para con cada uno de nosotros, porque Él nos ama a todos y nos conoce a todos. O sea, imagínate el inmenso amor. Es como, es mi Padre y me conoce con el amor el cual trata conmigo. Sin embargo, es tu Padre y te conoce y trata con un amor que trata contigo. Amén. Entonces, así como nos conoce, también nos justificó de forma gratuita. Y todo eso fue por medio de la muerte en la cruz de su Hijo. Amén. Entonces, ahora, después de todo esto, nosotros recibimos su perdón. Ahora podemos hacerlo. Ese es un gran poder de la gracia. No tenemos que ser esclavos del pecado, pues Dios ya nos redimió en esa cruz por medio de Jesús. Entonces, nos queda solo poner la fe pues Dios ya nos redimió a través de esa cruz por medio de Jesús. Solo necesitamos poner nuestra fe en Jesús y decidir caminar con Él para vivir dentro de sus propósitos, ¿no? Entonces puede ser que muchos de nosotros conozcamos la gracia como un regalo inmerecido de Dios. Ya lo vimos. Que conozcamos la gracia como un favor inmerecido, ¿cierto? Y todo eso está bien. Está bien, lo hemos ido aprendiendo. Y aunque eso es una buena definición, realmente yo no había pensado en la gracia separada de la conexión de la salvación. Y en realidad, no solo se nos ha dado la gracia para nuestra salvación, ¿cierto? Porque nosotros recibimos gracia del Señor todos los días. Amén. No solo cuando recibimos a Cristo, ya que somos sus hijos. Amén. Entonces la gracia de Dios es el regalo que nos da para pasar por momentos de oscuridad, dándole la gloria a Él. También la gracia es para hacer cosas que nos ha llamado a cumplir cuando no pensamos que somos capaces de cumplir, o que no son posibles. Ahí viene Dios y nos regala gracia. Amén. Cuando la vida también se convierte en una rutina
que parece sofocarnos, que estamos agobiados, que estamos cansados. ¿Qué nos otorga Él para poder levantarnos todas las mañanas? Para poder decir, voy a cumplir con mis obligaciones. Nos otorga gracia. Amén. Nos otorga gozo. Entonces, su gracia está disponible para enfrentar todos los días de nuestras vidas. Nos va regalando gracia y a su voluntad, y claramente también nos regala gracia cuando tenemos que enfrentar una enfermedad, un problema grave, una situación la cual con nuestras fuerzas no podemos, pero sabemos que Él nos va a regalar esa gracia inmerecida que nos va a hacer sopesar esa tribulación, ese problema, ese conflicto. Amén. Entonces, su gracia nos da fuerza, amor, paciencia, gozo, esperanza, fe y todo lo que necesitamos para vivir como el mismo Señor Jesús vivió. Amén. Entonces tenemos que estar dándole la gloria al Padre diariamente por esa gracia inmerecida que hemos recibido, con ese poder de la gracia que hemos recibido. Amén. Entonces cuando pensemos que no podemos hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos, recordemos que hemos recibido en Cristo gracia sobre gracia. Amén. Entonces espero que esta enseñanza les haya sido de bendición, así como fue para mí. Les bendigo en el Señor y que la paz de Cristo esté con ustedes. Que tengan un hermoso día. Bendiciones. Chao, chao.